A nivel Rosario, más cerca. Bueno, Marisol, Dari, tú sabes que todos los días estamos actualizándonos respecto al COVID-19 y básicamente nos estamos actualizando por la gente que muere, por la gente que se infecta, por todo lo negativo. Pero también hay otras cosas que hay que tomar en cuenta, los avances médicos y sobre todo cómo prevenir. En ese sentido, les damos la bienvenida a Más Cerca con muchísimo gusto a José Ernesto Guerrero. Él es epidemiólogo, es un auténtico, una auténtica referencia en la materia y por supuesto un gusto que nos acompañe en Más Cerca, doctor. Hola, buenas noches, un placer de estar con ustedes. Como siempre, gracias por invitarme a su tan escuchado y visto programa. Bueno, doctor, y decía al momento de introducirle que ya estamos cansados de contar muertos y de decirnos fulano se infectó, fulana se infectó. ¿Usted entiende que estamos en el pico en términos de la cantidad de personas impactadas de manera directa por el COVID-19 o la cosa se puede complicar más? La cosa se puede complicar más, Nivelka. Así que hay que tener paciencia, hay que mirar con resignación y hay cosas buenas todavía que están en el futuro cercano. Digo que se pueden complicar más porque a diferencia de marzo, cuando tuvimos esa primera oleada, había menos números de casos que eran notificados diariamente. A pesar de que el índice de positividad era prácticamente el mismo, los números de casos eran menos. Este número de casos que tenemos ahora es mucho mayor, es exponencial, y desde luego, en lugar de infectarse 2, se infectan 4, y en lugar de 4, después de 4 se infectan 8, y así exponencialmente va aumentando el número de casos. La otra cosa que complica es que estamos muy cerca y hemos estado bordeando siempre el porcentaje de ocupación de las camas hospitalarias y de las unidades de cuidados intensivos. Y eso es extremadamente preocupante, puesto que la mortalidad, ustedes la han visto que ha ido aumentando, los índices han descendido ligeramente, pero siguen altos, por lo que hay que pensar que el número de casos y el número de muertes va a continuar siendo elevado. ¿Cuándo alcanzaremos el pico? Bueno, lo importante de todo esto, es que los casos que van a aparecer dentro de 2 semanas son aquellos que todavía no se han infectado. Entonces, se puede cambiar todos los pronósticos que yo pueda darles. Diariamente, o no diariamente, semanalmente, la Universidad de Washington en sus proyectos de International Health Metric Evaluation, que lo pueden buscar en internet también y seguirlo en vivo, ellos van evaluando el comportamiento de la epidemia en República Dominicana con los casos y las muertes que el país les notifica. Y de acuerdo a eso, entonces ellos van ajustando sus pronósticos matemáticos, que incluyen inclusive el impacto de las mascarillas, el impacto del distanciamiento social, si se cumple o no, etc. Y bueno, inicialmente hace unos días nos estaban dando que íbamos a tener alrededor de 6,000 casos para finales de septiembre. Hoy reviso nuevamente los pronósticos y ya han bajado un poquito más, están que vamos a tener alrededor de 3,000 casos de COVID para finales de septiembre, cuando esperamos que la epidemia alcance su nuevo pico y a partir de ahí entonces empieza a descender. ¿Cuántos casos a finales de septiembre es la proyección? Si puedes reiterarlo. Hoy ese instituto de la Universidad de Washington habla de 3,000 casos. 3,000 casos. Fallecimientos. Pensemos que fallecimientos es más fácil que seguir sobre el número de casos. El número de casos es muy alto. Es probablemente... Y frente a esa realidad, ¿cuál sería su recomendación para las autoridades con relación al confinamiento, al tema del estado de emergencia, si debemos continuar, partiendo de que ya la próxima semana concluiría el estado de emergencia pautado? ¿Cuál sería la recomendación de volver a un nuevo estado de emergencia
aperturar la O economía. concluye el toque de queda, más bien. Correcto, el toque de queda, correcto. Bueno, la epidemia no ha terminado. Hay que trazar algunos indicadores y presumo que los expertos que están ahí dentro de la salud pública han considerado esto para cuándo empezar, cuándo abrir y cuándo cerrar las actividades económicas sobre todo. Particularmente dentro de mi posición y por lo que yo veo con el comportamiento de la epidemia, es muy difícil que nosotros podamos volver a un encerramiento total. Yo creo que la población no lo aguanta, puesto que hay muchas personas que tienen que buscar su sostén diario en la calle y la gente está hastiada, ya la gente no va a aguantar 2 semanas más de encerramiento total como han propuesto algunas autoridades o algunos otros expertos. Mis consideraciones es que no son los momentos para bajar la guardia. Lamentablemente, los casos están aumentando y hay que trazar unos indicadores que fueron proyectados inicialmente, de que uno puede pasar de una fase a otra, cuando por lo menos hay 14 días de un descenso constante del número de casos o del número de muertes, si se quiere considerar, para entonces decidir, ok, podemos pasar de una fase a otra. Yo creo que en el momento que estamos, lo que corresponde no es un encerramiento total, pero sí bajarse, no sé en qué fase estamos en la fase 2, en la fase 3. No se sabe, doctor. Pero lo cierto es que podemos bajar una fase más, ver cómo nos va y entonces seguir esos indicadores para ver hasta dónde, porque lo difícil de todo esto de una cuarentena es el primer año. Pero, doctor, pero sería poner por encima lo que pudiera aguantar la ciudadanía versus lo que corresponde, lo que sería prácticamente obligatorio realizar. Lamentablemente es así. Hay cosas que tú no las puedes sostener. El encerramiento total es lo que podría ser lo más recomendable, pero no es practicable. Entonces tú vas a tener que encerrar mucha gente o vas a tener que matar mucha gente en la calle y entonces vas a tener los mismos resultados. Mira, una de las cosas buenas y que nosotros podemos cambiar todos estos pronósticos es que los que se van a enfermar en 2 semanas todavía no se han enfermado hoy, no se han contagiado hoy. Entonces, si a partir de hoy nosotros implementamos esas medidas que nos viven diciendo todos los días, realmente tienen efecto y tienen impacto porque han tenido impacto en otros espacios, en otros lugares. Doctor Guerrero. Sí. Hemos visto que las pruebas PCR han sido el gran fracaso dentro de todo este esquema de prevención del COVID-19. Yo soy una paciente que estoy esperando mi prueba PCR hace 10 días. Si ya los síntomas que yo sentía se me fueron, si era COVID era de las asintomáticas o leve. Pero hemos visto que ha sido uno de los grandes fallos dentro del problema. A mi hijo le diagnosticaron COVID-19 con la prueba del hisopado nasofaríngeo. ¿Esta prueba es válida para el determinar el COVID-19 en el estadio de los primeros 7 días? ¿Y por qué las autoridades no han asumido esta prueba como válida para poder diagnosticar de manera oportuna el COVID-19? Lo que dices tiene toda la razón. Ese ha sido el talón de Aquiles que hemos tenido los dominicanos y que también ha sido el talón de Aquiles de Estados Unidos y de otros países, pero eso no debe servirnos de consuelo. Lamentablemente las pruebas masivas de PCR eran tan importantes al inicio de la epidemia porque era lo que nos permitía yugular, contener la cadena de transmisión. Es decir, todavía es posible, pero cuando tú estás teniendo 1.700 casos diariamente, entonces es más difícil, no imposible, porque se puede, contactar todas esas personas que están en estos momentos febriles, hacerles pruebas, seguir los contactos, los que necesitan cuarentena, ponerlo en cuarentena y los que necesitan ser aislados, pues aislarlos. ¿Cuáles son las pruebas que son recomendables en estos momentos? La prueba de PCR es la que te dice si tu enfermedad está en curso
regularmente da positiva, atención, los primeros 10 días, 10 a 15 días, un PCR, que es el hisopado nasofaríngeo que se hace, orofaríngeo. Los primeros 10 días es cuando da positiva. A partir de ahí, entonces, las pruebas serológicas en sangre lo que detectan es anticuerpos que te dicen si la persona está, si está bajo una infección reciente, cuando te da una IgM alta, o si ya ha tenido contacto y lo que podemos detectar son anticuerpos, que probablemente ya no es contagiosa la persona, es cuando te dan esa prueba rápida que te da positivo. Pues no tiene ningún sentido hacer una prueba rápida para después hacerle un PCR. El PCR te va a dar negativo. De cualquier manera, las pruebas tienen sus momentos en los cuales se pueden desarrollar. Y en estos momentos yo creo que las pruebas o la persecución de pruebas está haciendo más daño que bien. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que están en fila frente al laboratorio nacional, algunas están contagiadas y otros no están contagiadas. A unos tú les vas a decir, sí, vayan a su casa, ustedes tuvieron el virus, pero se lo entregan 10 días después, y otros no lo tuvieron. Pero mientras están ahí, se pueden contagiar unos a otros. Yo olvido. ¿Cuál es el protocolo que usted recomienda, doctor? Por el momento, si no hay suficientes pruebas, dos cosas. Yo me iría por pooling, por lo menos 5 a 10 pruebas, hacerlas de manera conjunta. Si una de ellas sale positiva, entonces hacérsela a las 10, y si sale negativa. Pero eso es cuando tú estás investigando contactos y no bajo la prevalencia que tenemos nosotros, como lo busca Salud Pública en estos momentos. Si tú lo quieres hacer en la población, este es un método perfecto y ahí te ahorrarías muchas pruebas. El protocolo que yo recomendaría en estos momentos es, mira, todo el que tenga fiebre, tenga malestar general, haya perdido el olfato, es presuntivamente COVID. Si tiene problemas respiratorios con una placa, es COVID. Entonces, no olvidamos de la prueba. Usted tiene fiebre y tú estás en su casa. Bajo una epidemia como la que tenemos y con la alta transmisibilidad que tiene este virus, considérese como que usted tiene COVID, quédese en su casa, no ande detrás de una prueba para que le digan sí, no, quédese en su casa y tratamiento. Total. O sea, que todo el que tenga sintomatología se trate como un positivo. ¿Y qué hacer en términos médicos? ¿Qué hacer en términos médicos? Lo mismo que tú vas a hacer si es positivo o no es positivo. Si tienes síntomas, tú le vas a tratar los síntomas. No hay tratamiento. Los tratamientos que han sido aprobados es Remdesivir y dexametasona cuando la persona está muy grave. Pero cuando la persona tiene síntomas o tiene pocos síntomas, usted toma sus analgésicos, se toma sus antiinflamatorios, si se quiere se toma sus antibióticos para prevenir. Y el 80% de los casos va a variar con eso. Tú no necesitas ni ivermectina ni necesitas hidroxicloroquina en el 80% de los casos. Y bueno, en el caso de la hidroxicloroquina, doctor, no lo necesitas en ningún momento. La epidemiología tiene la particularidad. El médico epidemiólogo es un médico investigador, más que cualquier otra rama. Y los brotes epidemiológicos son amenazas constantes. Pero ¿qué entiende usted que ha hecho bien el gobierno dominicano en la gestión de esta pandemia? ¿Y en qué acción entiende usted que se quemó totalmente? A nivel que ustedes lo mencionaron hace unos momentos, yo creo que la gran limitación ha sido no haber realizado oportunamente las pruebas, porque era una manera difícil. Pero, doctor, no podemos olvidar la excusa cumbre del gobierno era no tenemos suficientes, estamos en fila como los demás países y honestamente, yo como periodista trato de darle seguimiento y digo, pero es que no hay un modelo porque el gobierno hoy hace 100 pruebas, mañana hace 3,000, pasado hace 500, después hace 800 y eso a mí me dificulta ver un modelo, ver un esquema. Anibelka, ¿quiénes están haciendo las pruebas? Los laboratorios privados y los uno. Los laboratorios nacionales es una parte, pero los laboratorios privados son lo que han estado haciendo la mayoría de las pruebas. Ahora el laboratorio nacional ha aumentado su capacidad. Si los laboratorios privados consiguen pruebas, ¿por qué no la puede conseguir el Estado? Entonces yo creo que ha sido fue la estrategia que no se escogió de manera adecuada y esperamos donaciones, hicimos unos protocolos que no eran los adecuados de inicio. No, vamos a hacer la prueba solamente a los que tengan tales síntomas
y solamente la prueba las pueden diagnosticar tales o cuales profesionales. Entonces, y en un solo laboratorio concentrado, que un laboratorio que no es automatizado, que tarda muchísimo tiempo. Bueno, y te repito, y disculpa, yo creo Dari, que lo de las pruebas, bueno, nos quemamos en las pruebas y en cuáles lo hemos hecho un poquito bien. yo creo que todo lo demás se ha hecho bien, excepto también la búsqueda de los contactos, de las pruebas. Yo creo que nos quemamos, doctor, en muchas cosas. Un punto. Pero por lo menos, déjame decirte, yo no le voy a dar todo el crédito, porque hay países que están haciendo eso, y no solamente depende del accionar del gobierno. El gobierno tiene que hacer una parte. Los dominicanos hicimos otra. Lo hicimos bien. Aplanamos en determinado momento la curva. Cuando nos dijeron quédense en casa y pasamos 2 semanas en la casa con algunas violaciones. Pero hay que dar crédito también a que estamos frente a un jodido virus que trabaja las 24 horas, 7 días a la semana y que está al acecho para cualquier pequeño descuido que tú puedas tener a nivel. Cualquier pequeño descuido, nosotros mismos hemos pecado a veces. No queda más una reunioncita que voy a tener. Ese vecino mío no se junta con nadie, yo lo he visto ahí. Pero es así. Entonces, a veces descuidamos estas pequeñas partes, bajamos la guardia. Y la cadena de transmisión tú no lo vas a creer. Pero yo te digo, por ejemplo, una señora, el hijo de un amigo, que va a visitar a su novia, que la única de su novia. Pero la mamá había estado en contacto con alguien en la oficina, que busca a su vecino siempre, porque usted está en cuarentena, busca. Y ahí, doctor Guerrero, para finalizar, ¿cuál es la recomendación que usted le da a la población para poder enfrentar esta pandemia que al final nos ha doblegado como nación? Para intentar frenar y descender esa curva que en vez de bajar está todo lo demás empinada. Las recomendaciones que les damos es que afortunadamente, como dije anteriormente, los casos que se van a presentar dentro de 2 semanas y no han ocurrido. Y que si nosotros utilizamos las mascarillas correctamente, si hacemos el lavado frecuente de las manos, si mantenemos el distanciamiento físico, usted puede sentirse seguro, si usted no existe aglomeraciones, de que usted se va a contagiar. Si todos los dominicanos hiciéramos esto hoy, en 2 semanas, puedes considerar que la transmisión se va a cortar y no vamos a tener esta situación que lamentamos hoy. Hay circunstancias que son muy difíciles. Como yo te digo, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones. Bueno, tuvimos 2 elecciones, vimos los resultados. Los políticos se enfermaron, de ellos. Pero un momento que está incidiendo en el país todavía es el transporte. El arcaico sistema de transporte que existe entre Santo Domingo y Santiago con los carros conchos. Ahí no hay manera de tú mantener distanciamiento social. Entonces es una buenísima oportunidad para el Estado que ahora, con la excusa que tenemos del COVID, eliminemos ese arcaico sistema que ocasiona gasto, ocasiona riesgo y lo modernicemos, que hay las posibilidades. He escuchado diferentes técnicos dando opiniones sobre esto y yo creo que esta es la oportunidad. Ahí es donde yo veo más riesgo ahora. Bueno, muchísimas gracias a José Ernesto Guerrero, epidemiólogo, por acompañarnos en esta entrega de Más Cerca. No hablamos de los avances en materia de vacunas, doctor, pero entiendo yo que podemos confiar de que los científicos siguen ese camino esperanzador. Bueno, sí, ciertamente hay varios candidatos de vacunas. Yo creo que va a haber más tratamientos más rápidamente. Hay 2 ya de ellos aprobados. Y puede ser que aparezca tratamiento más rápidamente. Pero hay como 5 o 6 vacunas que ya están pasando a la fase 3. No como todos los días salen noticias de que están compitiendo, que ya la tienen, que no la tienen. Todas tienen que llevarse a una fase 3 para poder ser probadas. Y ese es un estudio científico en que se toman unas 20,000 personas, a una se le da la vacuna, se le aplica la vacuna, a otros se le aplica un placebo y ahí vemos en el tiempo cuáles son los resultados. Se está probando sobre todo en personal médico y sanitario, porque son los que han probado estar en alto riesgo, y a medida que se tengan los resultados vamos a tener entonces la disponibilidad de esas vacunas que han probado en las primeras 2 fases ser efectivas. Sin embargo, tampoco hay que hacer ilusiones de que esto va a estar aquí
en este año. Muy probablemente va a estar el primer semestre del año. Ya ustedes ven cómo hay gente, los negacionistas que empiezan a negar que esa vacuna no sirve, que es una mierda. Entonces, pero yo creo que sí, hay que estar con la ciencia. Y una vez probado. Así es. Bueno, gracias. ¿Qué hace el Laboratorio Nacional antes de la pandemia? Gracias a José Ernesto Guerrero, epidemiólogo, por acompañarnos. Ustedes sigan con más. A nivel Rosario más cerca.